Bienvenidos a un vídeo más. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un universo lleno de romance, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Sí, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de Kerem y Ande y de sus momentos más románticos, en el mar. ¿Están listos para recordar y revivir esos instantes que nos hicieron soñar? Yo sí. Y es que la química entre estos dos es innegable, ¿verdad? Y qué mejor escenario para el amor que el mar, la inmensidad, la libertad, el sol, la brisa, todo conspira para crear magia. Así que preparen sus corazones, porque hoy vamos a viajar a través de algunos de los momentos más inolvidables de Kerem y Ande, capturados en ese mar que fue testigo de su romance. Y les advierto, esto va a estar lleno de spoilers de Love is in the Air, así que si no la han visto, cuidado. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles un favor enorme. Suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. El mar. Ese inmenso espejo azul que ha sido escenario de innumerables historias de amor. Y para Kerem y Ande en Love is in the Air, el mar no fue solo un telón de fondo, fue un personaje más, un confidente, un testigo silencioso de su romance. Fue el lugar donde sus corazones latieron al unísono, donde sus miradas se perdieron en el horizonte, donde sus labios se encontraron por primera vez, y muchas más. Empecemos por el primer beso en el yate. ¡Ay, Dios mío! ¿Recuerdan esa escena? Es que fue perfecta. El sol poniéndose, el agua brillando, la música de fondo, y ellos dos, mirándose con esa intensidad que solo Kerem y Ande pueden transmitir. Después de todo ese coqueteo, esa tensión palpable en boom. El beso. Un beso que selló su amor, un beso que nos hizo gritar desde nuestros sofás, un beso que nos hizo creer en el amor a primera vista, aunque en este caso, a primera temporada, ya saben. ¿Recuerdan la anticipación? La forma en que Eda, con su espíritu vibrante y su ingenio, jugaba con Serkan, un hombre de naturaleza reservada y analítica, pero que ante ella, se deshacía, se volvía vulnerable. La tensión sexual era palpable, como si el aire se cargara de electricidad cada vez que se encontraban. ¿Y la incertidumbre, se atreverían? ¿Dejarían que esa chispa se convirtiera en fuego? Y entonces, la magia. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, es que es pura química, pura pasión. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, el roce accidental de las manos, todo era una danza de seducción que culminó en ese beso. Un beso que no solo selló su amor, sino que también nos conquistó a todos. Ese beso. Fue el punto de inflexión, el momento en que la historia de Kerem y Ande se transformó de un simple acuerdo a una apasionada historia de amor. Ese beso bajo el cielo teñido de naranja y púrpura, fue el punto de partida de un romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando, soñando, anhelando un amor tan intenso y verdadero. El escenario, por supuesto, fue perfecto. El yate, un símbolo de lujo y sofisticación, contrastaba con la sencillez y la autenticidad de Eda. El mar, inmenso y misterioso, reflejaba la profundidad de sus sentimientos. El sol, en su ocaso, pintaba el cielo con pinceladas de fuego, creando una atmósfera romántica e inolvidable. Ese beso fue el comienzo de muchas aventuras, de risas, de lágrimas, de momentos inolvidables, y todo sucedió gracias a ese primer encuentro en el mar, ese primer beso que nos robó el aliento y nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor. Luego, por supuesto, no podemos olvidar los paseos en barco, las risas cómplices bajo el sol, las miradas furtivas, las conversaciones profundas, todo eso es parte del encanto. Y es que el mar, con su inmensidad, les brindó el espacio perfecto para conectar, para conocerse a fondo, para construir una relación basada en la confianza y el respeto. El mar fue testigo de sus confidencias, de sus miedos, de sus sueños. Fue el confidente silencioso de su amor. Recuerdo esas escenas con cariño. Verlos navegando con el viento en el pelo y la salitre en la piel, era como presenciar un cuento de hadas moderno. Sus risas, el sonido de las olas, las miradas llenas de amor y complicidad, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. El mar les permitía escapar de las presiones del mundo, de las intrigas, de las mentiras. Allí, en alta mar, solo existían ellos dos.
Podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin filtros. Podían ser vulnerables, compartir sus sueños y sus miedos, y construir una relación sólida y duradera. Esas conversaciones, esas miradas, esas risas, eran el cimiento de su amor. El mar les dio el espacio y la libertad para crecer juntos, para aprender el uno del otro, para amarse incondicionalmente. Y nosotros, como espectadores, fuimos privilegiados testigos de ese amor que florecía en medio de la inmensidad del mar. Y hablando de confidencias, ¿recuerdan cuando Serkan le revela a Eda sus sentimientos en el mar? Es que aunque no lo creamos, el mar también fue escenario de momentos de vulnerabilidad, de esos en los que se abren los corazones y se dicen las verdades. El mar es honesto, y ellos aprendieron a serlo también. Aprendieron a ser ellos mismos el uno con el otro, sin máscaras, sin pretensiones. Y eso, señores, es lo que hace que su amor sea tan especial y duradero. En la vida, como en el mar, a veces las tormentas son inevitables. Y en Love is in the Air, las tormentas emocionales fueron muchas, desde malentendidos hasta secretos guardados. Pero en medio de esas tormentas, el mar se convirtió en el escenario perfecto para la catarsis, para la confesión, para la sanación. Recordemos esos momentos de vulnerabilidad, cuando Serkan, con su armadura protectora rota, le confesaba a Eda sus miedos, sus inseguridades, su verdadero amor. Y Eda, con su corazón abierto y su empatía, lo escuchaba, lo consolaba, lo amaba incondicionalmente. El mar, con su inmensidad y su poder, se convirtió en el testigo de esas confesiones. El sonido de las olas, el viento en sus rostros, la inmensidad del cielo, todo contribuía a crear una atmósfera propicia para la sinceridad, para la verdad. El mar es honesto. No esconde nada, no juzga. Y en ese ambiente Kerem y Ande aprendieron a ser honestos el uno con el otro, a mostrarse tal como son, con sus fortalezas y sus debilidades. Aprendieron a confiar, a perdonar, a amarse sin condiciones. Esos momentos de vulnerabilidad, esas confesiones en el mar, fueron cruciales para fortalecer su amor. Porque un amor verdadero se basa en la honestidad, en la confianza, en la capacidad de ser uno mismo sin miedo. Y en el mar Kerem y Ande encontraron ese espacio, ese refugio, donde pudieron ser verdaderos el uno con el otro. Y es que, ¿cómo olvidar la escena en la que se lanzan al agua desde el yate? Ese momento de diversión, de libertad, de pura felicidad. Es que se veían tan felices juntos, tan libres, tan enamorados. Esa es la imagen del amor ideal. Saltar al mar juntos sin miedos, sin preocupaciones, simplemente disfrutando del momento, de la compañía, del amor que los une. Y es que en el agua se deshacían de cualquier barrera, de cualquier formalidad. Era como si el mar los purificara, los liberara, les permitiera ser completamente ellos mismos. Esa escena. Fue un estallido de alegría, de espontaneidad, de amor. Un momento en el que Kerem y Ande dejaron de lado las preocupaciones, las presiones, y se entregaron por completo a la felicidad. Verlos saltar al agua, reír a carcajadas, nadar juntos, abrazarse, era como presenciar la esencia misma del amor. Un amor joven, fresco, lleno de vida y de energía. Un amor que no teme al ridículo, que se atreve a ser vulnerable, que se entrega sin reservas. El mar, en ese momento, se convirtió en su patio de recreo. El agua en su elemento de juego. Y ellos, en dos enamorados que solo se preocupaban por disfrutar el uno del otro. Esa escena fue un recordatorio de que el amor, en su esencia, es simple. Es reír juntos, es jugar juntos, es disfrutar cada momento sin importar nada más. Es liberarse de las ataduras y dejarse llevar por la corriente de la felicidad. Esa escena nos enseñó que el amor es un acto de valentía, una invitación a saltar al vacío y entregarse sin miedo, confiando en que el otro estará allí para sostenernos. Y en el mar, Kerem y Ande encontraron la valentía para amar sin límites, para ser felices sin restricciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los momentos íntimos, esas escenas en las que la cámara capturaba la conexión, la complicidad, el amor que se respiraba entre ellos. Esas miradas que lo decían todo, esos pequeños gestos que demostraban el cariño que se tenían. Esas caricias que erizaban la piel, es que era una explosión de emociones. Y es que el mar fue el escenario perfecto para esos momentos de intimidad, de conexión profunda. Fue como si el mar con su energía potenciara su amor, lo hiciera más fuerte, más intenso. El mar con su inmensidad, su misterio y su poder, se convirtió en el cómplice perfecto de sus momentos íntimos.
En medio de la inmensidad del océano, la intimidad entre Kerem y Ande se volvía aún más especial, más profunda, más significativa. Esas miradas que se cruzaban, esas sonrisas cómplices, esas caricias que erizaban la piel, eran la prueba irrefutable de su amor. Un amor que trascendía las palabras, que se expresaba en cada gesto, en cada susurro, en cada roce. El mar, con su energía, potenciaba su conexión. Era como si el agua, al entrar en contacto con sus cuerpos, les transmitiera una fuerza vital, una pasión desenfrenada. Era como si el mar los uniera, los fusionara, los convirtiera en uno solo. Esas escenas íntimas fueron un regalo para los espectadores. Nos permitieron ser testigos de la magia que existía entre Kerem y Ande, de la intensidad de su amor. Nos hicieron soñar, suspirar y desear con todo nuestro corazón, encontrar un amor tan profundo y apasionado. El mar en esos momentos se convertía en un refugio, en un santuario. Un lugar donde el amor podía florecer sin restricciones, donde la intimidad podía ser celebrada sin pudor. Y en ese escenario Kerem y Ande nos regalaron algunos de los momentos más hermosos y memorables de la serie. Y por si fuera poco, el mar fue el marco para esas románticas escapadas. Y es que qué mejor plan que huir juntos a un lugar paradisíaco, lejos de todo y de todos, para disfrutar de su amor sin interrupciones. Paseos en barco bajo la luna, cenas a la luz de las velas, noches estrelladas, todo era perfecto. Y es que en esos momentos Kerem y Ande demostraron que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier distancia. Ah, las escapadas románticas. Esos momentos de fuga, de intimidad, de conexión profunda, eran la mejor medicina para su amor. En el mar, lejos de todo y de todos, Kerem y Ande podían disfrutar de su amor sin interrupciones, sin presiones, sin obstáculos. Imaginemos la escena, una noche estrellada, la luna reflejándose en el agua, el sonido de las olas como música de fondo. Ellos dos solos, en un barco disfrutando de una cena a la luz de las velas. Risas, miradas cómplices, conversaciones profundas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y romántica. Esas escapadas eran una declaración de amor en sí mismas. Demostraban que su relación era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta, cualquier distancia. Demostraban que su amor era más importante que cualquier otra cosa. El mar en esos momentos se convertía en su refugio, en su paraíso privado. Era el lugar donde podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Donde podían amarse libremente sin restricciones. Esas escapadas románticas nos recordaban que el amor, en su esencia, es una aventura. Una aventura que se disfruta mejor cuando se comparte con la persona amada. Y en el mar Kerem y Ande encontraron el escenario perfecto para vivir esa aventura, para crear recuerdos inolvidables, para fortalecer su amor y hacerlo más fuerte que nunca. Y hablemos de la moda. Dios mío, qué bien lucían. Kerem, siempre elegante, siempre con ese aire de galán. Y Ande, con esa belleza natural, con esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, hacían una pareja perfecta. Y es que el mar realzaba su belleza, su estilo. Se veían radiantes, felices, enamorados, y eso, señores, es lo que importa. No podemos negar que Kerem y Ande en Love is in the Air eran una de las parejas más estilosas de la televisión. Y el mar, con su encanto natural, realzaba aún más su belleza y su estilo. Kerem, con su elegancia innata, siempre lucía impecable. Sus trajes, sus camisas, sus gafas de sol, todo estaba perfectamente coordinado. Y en el mar, su estilo se fusionaba con la brisa y el sol, creando una imagen de sofisticación y glamour. Ande, con su belleza natural y su sonrisa radiante, siempre deslumbraba. Sus vestidos, sus bikinis, sus accesorios, todo realzaba su encanto. Y en el mar, su belleza se multiplicaba, como si el sol y el agua le dieran un brillo especial. Verlos juntos era un placer para la vista. Eran una pareja perfecta, una combinación de elegancia, estilo y belleza. Y el mar, con su magia, hacía que todo fuera aún más especial. Sus looks en el mar eran una inspiración. Nos demostraron que se puede ser elegante y sofisticado incluso en un ambiente informal. Y nos inspiraron a cuidarnos, a sentirnos bien con nosotros mismos, y a disfrutar de la vida con estilo. Y claro, no podemos olvidarnos de esas frases que se quedaron grabadas en nuestros corazones, frases que resumen la esencia de su amor, frases que nos recuerdan que el amor verdadero sí existe. Esas frases que repetimos una y otra vez, esas frases que nos hacen suspirar,
esas frases son un tesoro. Love is in the air nos regaló muchas frases que se quedaron grabadas en nuestros corazones. Frases que resumen la esencia del amor de Kerem y Ande, frases que nos recuerdan que el amor verdadero sí existe, frases que nos hacen suspirar y creer en los finales felices. ¿Recuerdan cuando Serkan le dice a Eda, «¿Eres la mejor cosa que me ha pasado en la vida?» Esa frase es un clásico. Un reconocimiento de que Eda había transformado su vida, que le había enseñado a amar, a ser feliz, a valorar las cosas importantes. ¿Y qué tal cuando Eda le dice a Serkan, «¿Me haces sentir viva?» Una frase que expresa la intensidad de sus sentimientos, la felicidad que sentía al estar con él, la forma en que él la completaba. «No puedo vivir sin ti, te amo más que a mi propia vida, eres mi todo». Frases que expresan la devoción, la pasión, la entrega total que existía entre ellos. Esas frases son un tesoro, un legado. Nos recuerdan que el amor verdadero sí existe, que es posible encontrar a alguien que te ame incondicionalmente, que te haga sentir vivo, que te complete. Esas frases nos inspiran a creer en el amor, a buscarlo, a valorarlo. Nos animan a luchar por él, a no rendirnos ante las dificultades. Y nos recuerdan que al final, el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, el que nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y para cerrar con broche de oro, la escena final, la declaración de amor. ¡Ay, qué momento! En medio del mar, con el sol poniéndose, con la brisa acariciando sus rostros, es que fue mágico. La forma en que Kerem le dice a Ande cuánto la ama, la forma en que Ande responde. Es que no hay palabras. Ese es el amor que todos soñamos. Ese es el amor que nos inspira a seguir creyendo en los finales felices. La escena final, la declaración de amor en el mar, fue el clímax perfecto para esta historia de amor. Un momento mágico lleno de emoción, de pasión, de esperanza. El sol poniéndose, pintando el cielo con colores vibrantes, la brisa acariciando sus rostros, las olas como música de fondo, todo conspiraba para crear una atmósfera romántica e inolvidable. Kerem, con su voz llena de emoción, le dice a Ande cuánto la ama, cuánto ha cambiado su vida, cuánto la necesita. Ande, con lágrimas en los ojos, le responde con la misma intensidad, expresando su amor incondicional. No hay palabras para describir la emoción que sentimos al ver esa escena. Era el final perfecto, el cierre de un ciclo, la promesa de un futuro juntos. Era la confirmación de que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad, que los sueños pueden hacerse realidad. Esa escena nos inspiró a creer en los finales felices, a luchar por nuestros sueños, a amar sin límites. Nos recordó que el amor es el regalo más preciado que podemos recibir, y que debemos cuidarlo, valorarlo y protegerlo. El mar, una vez más, fue el escenario perfecto para este momento inolvidable. Testigo de su amor, cómplice de su felicidad, guardián de su secreto. Y nosotros, como espectadores, fuimos privilegiados de presenciar este final de cuento de hadas, este triunfo del amor. Así que, como ven, el mar fue mucho más que un simple escenario en la historia de Kerem y Ande. Fue el testigo de su amor, el cómplice de sus secretos, el refugio de sus alegrías y tristezas. Fue el lugar donde su amor se consolidó, donde se hizo más fuerte, más profundo. Y por eso, hoy, los recordamos con tanto cariño. El mar en Love is in the air fue mucho más que un simple telón de fondo. Fue un personaje más, un espejo que reflejaba la intensidad de su amor, un confidente que guardaba sus secretos, un refugio donde podían ser ellos mismos. El mar fue testigo de su primer beso, de sus risas cómplices, de sus miradas furtivas. Fue el lugar donde se conocieron a fondo, donde construyeron una relación basada en la confianza y el respeto. El mar fue el escenario de sus confesiones, de sus miedos, de sus sueños. Fue el lugar donde se mostraron vulnerables, donde se amaron sin condiciones. El mar fue el marco de sus escapadas románticas, de sus momentos íntimos, de sus declaraciones de amor. Fue el lugar donde su amor se consolidó, donde se hizo más fuerte, más profundo. Por eso el mar es un elemento esencial en la historia de Kerem y Ande. Es el símbolo de su amor, el recuerdo de sus momentos inolvidables, la prueba de que el amor verdadero existe. Y hoy al recordarlos no podemos evitar sentir una profunda nostalgia y un inmenso cariño. Su historia nos inspiró, nos emocionó, nos hizo soñar. Y el mar con su inmensidad y su misterio, siempre nos recordará su amor, su pasión, su felicidad. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje romántico por el mar.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que este vídeo les haya hecho suspirar, recordar y creer en el amor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que las disfrutan tanto. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Ande en el mar? ¿Cuál es la escena que más los conmovió? Cuéntenme todo. Y por favor no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que viva el amor. Chao.